Muy buenos días. Se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Álvaro Eduardo Correa Rival. Licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Tiare Stephanie Cortés Robles. Óscar Bernardo Huerta Aquebeque. Joyce Giselle Vega Reguinensi. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Francisca Paola Castro Puelles. Lorena Robles Flores. Gonzalo Antonio Segovia Valdés. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Manuel Alejandro Arismendi Soto. Melanie Constanza Esparza Sepúlveda. Karen Lorena Fernández Castillo. Nicolás Andrés Norambuena Vázquez. Paola Valentina Novoa Peña. Oriana Ivette Sáez Durán. Roberto Heriberto Toledo Cepeda. Claudio Antonio Béjar Paredes. Silvana Alejandra Velázquez Olivera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Aníbal Adrián Candia Huemán. Benjamín Elías Díez Casanova. Sabina Hortensia Mancilla Vázquez. Romina Adela Segura Parra. Claudia Andrea Yáñez Lefiqueo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Felipe Ernesto Aubel Viller. Cristóbal Fabián Rosas Laborde. Licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Continuamos con la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Juana Vanessa Aguilar Ojeda. Brian Andrés Vergara Aguayo. Licenciada y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Cristian Ariel Madriaza Muñoz. Licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Salón de Honor de la Corte Suprema. Eduardo Andrés Aceituno Zamorano. Daniel Ignacio Aguayo Velázquez. Zafka Begoña Álvarez Hernández. Paulina Valesca Arancibia Osorio. Antonio Felipe Arteaga Ferrer. Ignacio Alejandro Asensio Quirós. Nicolás David Atenas Galleguillos.
Cristian Felipe Ábalos Elgueta, Felipe Ignacio Vadillo Astudillo, Danca Ignacia Baeza Baeza, Joaquín Nayef Banura Ormazábal, Eduardo Felipe Barrenechea Rodríguez, Ana María Barrientos Fuentes, José Luis Becerra Miranda, Vicente Esteban Bustos Sánchez, Natalie Alejandra Cáceres Mendoza, Javiera Belén Canales Hernández, Alexandra Francisca Caneo Torres, Bernardita del Carmen Caro Ravera, Carla Constanza Carrasco Beltrán, Gabriela Belén Carrera Valdés, Luis Fernando Castellón Benítez, Víctor Manuel Castillo Candia, Alejandra Natalie Castillo Valladares, Christopher Patricio Castro Jofré, Dariens Alberto Sea Marambio, Leila Yasmina Chaguán Leiva, Matías Andrés Cisternas Pérez, Ignacio André Contreras Contreras, Rafael Adrián Cordero Torres, Nicole Isabel Correa López, María Graciela Cortés Salamanca, Eduardo Andrés Cretón Rebolledo, Sofía Magdalena Crino Delgado, Daniel Antonio Daud Salazar, Renato Eugenio Dominichetti García, Camila Ist León, Juanita Fernanda Elorza Cuello, Sabina Belén Fernández Rivas, Lorena Millaray Gajardo Hugo, Isidora Magdalena Garrido Geise, Pía Ignacia Godoy Gallardo y Sebastián Osvaldo González Farfán. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Pablo Andrés González Gómez, Valeria Andrea González Vargas, Nevenka Eliana Gortari Beltrán, Sandra Carolina Grandón Galvez, Tamara Andrea Guevara Arias, Catalina Ignacia Gutiérrez Ocaranza, Valentina Alejandra Enríquez del Canto, Francisco Aaron Hernández de la Bastida, Daniela Olaya Hernández Sepúlveda, Ámbar Piedad Evia Pérez, Rodrigo Ignacio Hofstadter Álvarez, Isidora Paz Hall Retamal, Catalina Paulina Jadue Musalem, Sebastián Ignacio Ley Arriagada, Javiera Patricia Maldonado Tapia, José Manuel Mesa Ortiz, Isadora Claudia Monsalve Pérez, Andrea Javiera Montalva Beck, Maximiliano Tomás Muñoz Celis, Fernanda Lisset Navia Flores, Francisca Jesús Ongaro Neira, Baitiare Andrea Paredes Ramírez, Felipe Ignacio Parra Campos, Juan Pablo Parra Mendoza, Evelyn Amada Pizarro Pelliza, Luis Fernando Retamal Parada, Hernán Felipe Rodríguez Otsu, Javiera Ignacia Rodríguez Ollarse, Arturo Eugenio Rosas Peña Peña, Silvana Alejandra Ruiz Arévalo, Raúl Esteban Salamanca Galleguillos, Joaquín Gonzalo Segura Lainez, Javiera Magdalena Tapia Tapia, Camila Nicole Toro Melo, José Antonio Trujillo Cañete, Yasna Danitza Uribe Carrasco, José Miguel Valdés Vázquez, Alex Mario Valtierra Hidalgo, Matías Andrés Varas Miras, Amuri Camila Varela Sanzana, Francisca Milena Vera Mayra, Isadora de la Luz Videla Olivos, Rodrigo Ignacio Vivanco Opaso. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. Debemos todos celebrar este triunfo de ustedes.
Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente subrogante de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras presidentas y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones del país y señores ministros de fe, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores. El juramento que han prestado les obliga a desempeñar la profesión de abogadas y abogados abrazando los valores de la ética, ya sea en el ejercicio privado de la profesión, en la docencia o en el servicio público, debiendo orientar su actuar como auxiliares de la administración de justicia hacia la mantención de la paz en nuestra sociedad y actuando siempre de buena fe. Una parte importante del ejercicio responsable de la profesión, sin duda alguna, lo constituye el estar enterado de las nuevas doctrinas que desarrolle los autores, como también de las modificaciones al ordenamiento jurídico por parte de nuestro legislador, pero sin dejar de lado el conocimiento histórico de las distintas instituciones, por cuanto en ello encontraremos las explicaciones de su instalación y también de su desarrollo. Con este objeto quisiera compartir con ustedes algunas líneas en torno al establecimiento de esta Corte Suprema. Como parte de la administración colonial, la monarquía española en el territorio de la Capitanía General de Chile o el Reino de Chile estableció la justicia mayor, que era la máxima autoridad jurisdiccional que existía en nuestro territorio, en la colonia. Para esto, don Pedro de Valdivia trajo como primer encargado al limeño Antonio de las Peñas en 1549. Por ser parte del Virreinato del Perú, las sentencias dictadas por esta autoridad eran recurribles ante la Real Audiencia de Lima y posteriormente ante el Consejo de Indias en Madrid, España, los tres escalones de la institucionalidad jurisdiccional de la colonia. A principios de 1565, atendiendo las solicitudes de diversos habitantes de Chile y del presidente de la Real Audiencia de Lima, Lope García de Castro, el rey Felipe II decidió crear la Real Audiencia con asiento en la ciudad de La Concepción, en nuestro país. Estableció 3 oidores, un fiscal, y se empezó a recibir los juicios o los recursos que llegaban hasta esta instancia en 1568. Sin embargo, esta autoridad, por diferentes problemas, uno de ellos derivado incluso de la detención del fiscal Álvaro García de Navia y Estrada, duró 7 años en el ejercicio del cargo y fue suprimida por Real Cédula de 26 de agosto de 1573, designándose al licenciado Gonzalo Calderón para que conociera de las causas en las que antes había entendido la audiencia. Efectivamente, culminó su labor el 25 de junio de 1575, poniendo fin a lo que era el primer período de la Real Audiencia en Concepción. Al año siguiente empezaron los requerimientos al virrey y al rey para que se instalara nuevamente una Real Audiencia en Santiago. Y es así como el virrey del Perú, don Luis de Velasco, y también el Consejo de Indias hacen sentir esta preocupación al monarca, siendo instalada por el monarca Felipe III en 1605 y efectivamente empieza a funcionar en 1609.
Ya en el siglo XIX, al estar prisionero Fernando VII, se produjo en nuestro país el primer hecho que antecedió a la independencia de la monarquía española. Como todos sabemos, el Cabildo Abierto de 18 de septiembre de 1810, que se desarrolló precisamente en el lugar en que nos encontramos hoy, hacia el oriente, en el Tribunal del Consulado, y que el único vestigio que queda es la reja que ustedes podrán ver en la Secretaría Especial de la Corte de Apelaciones entre el primer y segundo piso. Instalada la Junta Gobernativa en nuestro país, todos le rindieron fidelidad mediante el juramento respectivo. Sin embargo, los integrantes de la Real Audiencia se omitieron de este, entre comillas, trámite, y debieron ser requeridos por parte de la autoridad, excusándose la audiencia al señalar que en realidad ellos estaban encargados por el monarca para preocuparse exclusivamente de los aspectos relacionados con la jurisdicción y no con los temas del gobierno, así que esperarían a ver cuál era la suerte que corría el monarca en su situación actual en que se encontraba en ese momento. Sin embargo, los criollos chilenos insistieron, y es así como el 19 de septiembre de 1810, los integrantes de la Real Audiencia debieron concurrir a la casa del conde de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano, a prestar fidelidad. La Real Audiencia de Santiago siguió existiendo. Sin embargo, un hecho ocurrido los primeros días de abril de 1811, conocido como el Motín de Figueroa, sepultó ya su vigencia, por cuanto detrás de este motín se entendió que estaban los integrantes de la Real Audiencia. El 4 de septiembre de ese mismo año, José Miguel Carrera emprende una aventura que es el golpe de Estado en contra de las autoridades que en ese momento estaban rigiendo los destinos de nuestro país, y se producen un conjunto de reformas, entre las cuales el 3 de octubre se lee en el Congreso lo que es el reglamento de la sustanciación de los recursos que pueden deducirse en contra de las autoridades jurisdiccionales chilenas. Y en este reglamento se establece el Tribunal Supremo Judiciario. ¿Por qué? Porque era el último escalón en la jurisdicción en nuestro país. Con motivo del motín de Figueroa al que hice referencia, se suprimió la audiencia y se estableció en ese momento el Tribunal de Apelaciones. Y así quedan conformados los 3 grados de la jurisdicción en nuestro país: Justicia Mayor, Tribunal de Apelaciones y este Tribunal Supremo Judiciario. Fue integrado, como los letrados titulares, por don Juan de Dios Vial del Río, José María Rosas y Joaquín Echeverría y Larraín, y como magistrados suplentes, don Juan José Echeverría e Hipólito Villegas. Su fiscal fue don Bernardo Vera y Pintado. Como todos sabemos, muchos de estos próceres fueron importantes en nuestra historia nacional. El artículo 1 del reglamento creó el Tribunal Supremo Judiciario, en donde se aprecia que se establece esta autoridad para que todas las causas sustanciadas en nuestro país terminaran siendo resueltas en este territorio y juzgadas por conciudadanos chilenos. Es así como en el establecimiento de este reglamento se puede ver la mano directa o indirecta de José Miguel Carrera, respecto del cual incluso nuestro propio premio Nobel Pablo Neruda expresó: dijiste en libertad
antes que nadie, cuando el susurro iba de piedra en piedra, escondido en los patios, humillado. Dicho tribunal, sin embargo, nunca se instaló. Y tras la Reconquista, el 15 de marzo de 1815, Mariano Osorio reinstauró la Real Audiencia en la capital. Real Audiencia que es suprimida en 1818 con motivo del afianzamiento de la emancipación e independencia en nuestro país. Y se estableció así lo que es la autoridad jurisdiccional plenamente chilena. Lo relevante en este sentido se advierte en que están copiados o mantenidos los 3 escalones de la jurisdicción en los tribunales de primera instancia, en el Tribunal de Apelación, que posteriormente pasará a ser la Corte de Apelaciones de Santiago, y el Tribunal Supremo Judiciario. Este tribunal tuvo distintos nombres: Tribunal Supremo Judiciario, Supremo Tribunal Judiciario en 1818, luego Tribunal Supremo de Justicia, 1822, Suprema Corte de Justicia en 1823 y Corte Suprema en 1828. Lo anterior pone en evidencia la importancia del Poder Judicial a nivel histórico, puesto que constituye un aspecto indispensable de la independencia y soberanía de nuestro Estado y de la emancipación de la corona española. De este modo, la supresión de la Real Audiencia y la instalación en la capital de un máximo tribunal para todo el país constituyen las determinaciones de mayor relevancia en el orden jurisdiccional, puesto que se radica en el territorio chileno la función estatal en todos los grados y ejercidas por connacionales. Los 3 escalones de la orgánica jurisdiccional en nuestro país se mantendrán en los textos constitucionales posteriores y es lo que rige hasta nuestros días. Como pueden apreciar, la historia es fuente inagotable de estudio y en ella encontramos los antecedentes que justifican las instituciones que en la actualidad mantienen su vigencia, por lo cual les invito a descubrir aquellos detalles que nos permitirán conocer los orígenes de cada una de estas instituciones. Les felicito nuevamente por el logro personal que les permitirá hacer un aporte calificado en el desarrollo de nuestro país, labor en la cual ciertamente han contado con el apoyo de sus familiares y amigos, parte de los cuales les acompañan en esta audiencia y a quienes extiendo un saludo afectuoso en esta oportunidad de toda la Corte Suprema. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días y les reitero nuestra felicitación.